Saludos a toda nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos reunidos para revisar artículos científicos, ¿no? Este es una metodología que queremos que se irradie a nivel de todas nuestras filiales porque va a responder a dos demandas. La primera tiene que ver con el trabajo de investigación necesario para el bachillerato, y lo segundo es que ya tenemos una revista científica digital en desarrollo. Entonces, la idea es provocar que nuestros docentes y alumnos produzcan artículos que luego puedan ser alojados en este lugar. Bien, a continuación, ¿no?, voy a presentarles a nuestra decana, la doctora Ana Arachio Tamashiro, ¿no?, a efectos que nos dé el saludo institucional. Vamos haciendo porque vamos a hacer toda la reunión, sobre todo en la mesa. Un saludo a todos los presentes. Muchas gracias por aceptar el reto de hacer investigación. Un saludo a todos los integrantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, también de las filiales que van a ver este video. Esta reunión se enmarca en el programa de capacitación e investigación que se está desarrollando actualmente en Lima y se volverá a replicar en provincias. Como dijo William, esperamos que no solo los presentes, sino también otros docentes que se han comprometido a escribir artículos científicos pero no se encuentran el día de hoy presentes, culminen sus artículos y también puedan formar parte de la revista digital. Muchas gracias. A continuación vamos a explicar la metodología. Hay más o menos un número entre 15 a 18 docentes que están trabajando su artículo científico. Seguramente van a estar llegando durante la mañana porque en Lima sabemos que hay un tráfico bastante complicado. La metodología de intervención va a ser más o menos la siguiente. Vamos a invitar a que nuestros docentes presenten en un máximo de 10 minutos el estado de avance de su artículo. De hecho, que nos interesa que lo presenten el tema a todos, a toda la comunidad de ciencias económicas, y seguramente ellos lo van a hacer en una estructura que en un minuto voy a tratar de compartirles a todos, ¿no? El esquema para el artículo científico que estamos respetando nosotros comprende una introducción, ¿no?, que es más o menos una revisión de la literatura y marcos conceptuales vinculados al tema de investigación. Luego se explica más o menos la metodología con la cual se pretende resolver al problema que tiene entre manos el artículo. A continuación, y luego de un tratamiento de campo, se presentan los resultados de este análisis, y finalmente la discusión, que viene a ser básicamente un contraste entre las hipótesis o premisas que motivaron el trabajo y los hallazgos, ¿no? Tranquilos, esto que hoy suena muy riguroso y muy técnico, con la práctica se va haciendo algo bastante menos complejo y rutinario, ¿no? Pero creo que es importante que ya la facultad se vaya encaminando a este tipo de experiencias, porque vamos a tener, como le dije al inicio, nuestra revista digital científica, y esperamos que todos colaboren, que nuestra revista crezca, que logre indexarse y que nos represente a nosotros en la esfera de la investigación global. Bueno, como era un compromiso también en la planificación de esta capacitación, quería pasarle por unos 5 minutos el micro a la doctora Norma Velázquez, a efectos que también nos haga un repaso rápido, en particular para nuestros colegas de provincias, ¿no?, un repaso sobre lo que es el artículo científico y su experiencia particular en la redacción del artículo científico, ¿no?, por 5 minutos. Bueno,
Buenos días con todos. Para nosotros como facultad es importante iniciar un proceso de desarrollo de artículos. Los artículos primero nacen de la experiencia del investigador, de lo que conoce en el campo, de los trabajos de observación que realiza dentro, por ejemplo, del aula, que puede ser un lugar o un ambiente bastante prolijo para iniciar a investigar, o de la experiencia profesional. En el caso particular, el tema que yo trabajo mucho es el tema tanto de migraciones como mercado de trabajo. Tengo ya casi 15 años, un poquito más, escribiendo sobre ello, y una de las cosas que me ha ayudado mucho es la experiencia dentro del área, dentro del campo, usando como primer instante de trabajo la observación. He trabajado mucho con el tema de jóvenes, sobre todo en la Organización Internacional del Trabajo, que me ha permitido, desde el diseño de las preguntas, de la encuesta o de la entrevista que uno va a desarrollar, permite hacer el enlace del trabajo. Lo importante es tener un objetivo claro, qué es lo que quiero conocer de ese grupo, qué es lo que quiero descubrir, delimitar el trabajo de investigación en función a esa experiencia y o observación que se tiene. El artículo necesariamente debe nacer de un trabajo previo. Por ejemplo, si uno tiene una tesis, si uno tiene una experiencia en consultoría, si uno tiene una experiencia dentro de la clase, esa experiencia es la que primero se redacta a través de una investigación generalizada y luego se enfatiza en el artículo. El artículo científico por lo general se escribe a través de la forma del APA, puesto que permite una lectura universal. Es importante también el planteamiento de la hipótesis según el nivel del artículo que deseo escribir. Por lo general, en una revista científica van artículos descriptivos si es que el origen de la investigación es nuevo, y luego vamos subiendo de nivel hasta llegar a una correlación o a un análisis ya más factorial o más econométrico en función a las características que uno desee trabajar, ¿no? Lo importante aquí es la discusión se hace en función a la información que uno tiene, al marco teórico que está desarrollando, porque cada artículo científico se basa en un marco teórico, que es la línea de guía al trabajo que uno quiere desarrollar. Cuando ya estamos en el análisis de resultados, si el instrumento está mal realizado y no se ha hecho una validación del mismo en campo, es bastante seguro que nuestro artículo lleve a un sesgo. Hay muchos artículos que se encuentran en revistas no indizadas que tienen sesgo, puesto que el instrumento no está bien elaborado. Generalmente la base de la investigación es ese instrumento, un instrumento que tenga un objetivo, que tenga una metodología clara, que te permita a ti llevarte a la investigación, ¿no? Por ejemplo, el artículo que estoy escribiendo para la revista data de la experiencia en el trabajo de las comunidades que tengo en Italia, con peruanos, precisamente en Roma, y mi primer año de acercamiento a ellos fue en el 2015, donde a través del método de la observación he comenzado a ganarme como que la confianza para poder comenzar a escribir. He recolectado información de ellos desde el 2015 a este mayo de 2018. Tengo 10 familias con las que estoy trabajando para poder mirar, por ejemplo, trayectorias en el trabajo, para poder mirar primera, segunda y tercera generación de peruanos en Italia. Y una tercera parte de ellos es, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Recién estoy comenzando a escribir. ¿Por qué? Dentro del método tengo una ficha de observación, pero aparte de ello una entrevista semiestructurada, que conforme iba avanzando en el nivel de edades la he tenido que hacer en otro idioma. El convertir en otro idioma, el hablar en otro idioma es importante, pero también me genera sesgo, porque necesito entender bien qué es lo que la persona me desea manifestar, que es importante para mí, para el objetivo de mi trabajo. El objetivo, por ejemplo, de ese trabajo es mirar o entender las características de los peruanos que han llegado a Italia desde una primera generación. Prácticamente estoy haciendo estudios de familia para ver cómo se van incorporando año a año a ese mercado,
qué tipos de características cambian de padres a hijos, por qué, por ejemplo, alguien que era profesional en el Perú se ha instalado a hacer oficios allá y les va bastante bien económicamente, pero ese oficio le ha permitido, por ejemplo, que el hijo estudie ahora en una universidad particular, que como sabemos allá es bastante difícil, tienes que tener mucho estatus económico para entrar a una universidad privada, y muchos de los hijos de peruanos estudian en universidades como Pacífico, allá en Roma, y tienen una perspectiva de vida completamente diferente. Entonces, como que el estudio te conlleva a mirar que ha sido interesante el esfuerzo que ha hecho la familia, que ha comenzado a generar lazos distintos, pero que el origen peruano no se pierde. Entonces ahí entra mucho en un tema, por ejemplo, antropológico, sociológico. No soy socióloga, soy economista, pero he tenido que meterme mucho al tema para poder caracterizar de una manera correcta a estas personas. Y lo que me sirve ahí, que es bastante relevante, es el instrumento. O sea, otra manera de mirar un artículo científico, por ejemplo, es a través de las bases de datos. Uno en el INEI tiene una serie de bases de datos que ya están con las preguntas probadas en el mercado. No es fácil hacer una pregunta, no se hace de manera sencilla, tiene todo un proceso y un método, la cual data del objetivo del proceso de investigación, y la pregunta necesariamente tiene que también tener un objetivo, no se pregunta por preguntar. Ahí, por ejemplo, se hace mucho la diferencia entre lo que es un análisis a nivel Likert, donde uno mira percepciones, pero tiene que tener bastante claro qué es lo muy probable, lo poco probable y lo no probable. Delimita mucho un trabajo, por ejemplo, solo a nivel de percepción. Mientras que, por ejemplo, ayer veíamos con unos alumnos las preguntas de victimización que tiene el INEI. El INEI en el 2017 ha hecho una encuesta nacional sobre victimización, y es súper interesante porque cada pregunta, para ser probada, ha estado primero en campo, lo que te permite a ti tener una fuente real de trabajo. Entonces, una de las sugerencias, si alguien quiere comenzar a escribir o mirar, hay muy buena información en el INEI, hay una muy buena base de datos que son los microdatos del INEI, están todas las encuestas históricas para poder trabajar. Si alguien empieza recién a escribir y desea preguntar, lo más válido es mirar las preguntas hechas en INEI. Un ejemplo clave, y creo que con esto acabo, es por ejemplo cuando uno pregunta el nivel educativo. Si uno le pregunta mal el nivel educativo, está haciendo un estudio casi errado. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, el nivel educativo que tienen mis alumnos ahora, no es el año que están cursando, es el año que pasó. Pero si la pregunta no está bien escrita, el encuestador o la persona que le está haciendo la pregunta no le detalla el dato, esa pregunta puede venir errada de campo. Entonces, ¿dónde podemos mirar, por ejemplo, las secuencias de capítulos que analizan educación? En el INEI. El INEI tiene una serie de evaluatorios que te permite a ti aterrizar a indicadores o sumarias para poder definir bastante bien qué pasa dentro del proceso de desarrollo del artículo, ¿no? Invitar a los profesores de provincias a escribir es algo que llena la vida, porque permite, a través de lo que uno escribe, generar nuevas estrategias. Creo que el primer laboratorio para nosotros como docentes puede ser nuestra aula. En nuestra aula de clase, bajo el método que nosotros trabajemos, podemos rescatar muchas habilidades y muchas competencias que tienen nuestros alumnos, que si nosotros no las evaluamos a través, por ejemplo, de una rúbrica o a través de otros procesos de evaluación, no nos podemos dar cuenta de la importancia, por ejemplo, de las que son nuestras clases, de cómo ellos generan mejores competencias. Entonces yo los invito a escribir, cojan a su laboratorio, que es un aula, investiguen sobre sus alumnos. Hay muy buenas revistas donde uno puede publicar el trabajo que hace como docente sobre los nuevos métodos, por ejemplo, didácticos que existen y cómo ellos están mejorando la nota. Entonces medimos rendimiento, por ejemplo, a través de nota, y vemos cada que nosotros aplicamos algo nuevo, cómo ellos van mejorando en resultados. Y es algo bastante valioso porque puede permitir, por ejemplo, en el lado de educación o gestión académica, mejorar la enseñanza continua de nuestros alumnos, ¿no? Es un poco, más o menos, dando ejemplos de cómo podemos escribir un artículo científico. Muchas gracias, Norbert.
seguramente algunos amigos de provincias se habrán quedado intimidados por el nivel, ¿no?, ya bastante avanzado con el que la profesora Norma trata sus investigaciones. Pero no todos estamos a ese nivel, y de hecho que la mayoría estamos comenzando. Por eso creo que va a ser interesante, por ejemplo, que les comente parte de mi experiencia muy rápidamente con el tema que estoy trabajando, que es de integración comercial, ¿no? Esto no es un tema que sea mi tema de investigación. Yo trabajo más temas de competitividad y de modernización del Estado, ¿no? Pero por una invitación que el doctor Solari me hizo para un evento internacional, entonces tuve que preparar un artículo sobre integración comercial. Ciertamente que he llevado algunos cursos MOOC sobre la temática, pero no es que revise cotidianamente esta línea, ¿no? Entonces acá me pongo al nivel de varios colegas que de repente todavía no han definido una línea, ¿no? Y ciertamente, como yo en este tema hemos tenido la necesidad de escarbar mucha información, y eso, verdad, que es trabajoso y toma tiempo, sobre todo para tomar conciencia de cuáles son las principales revistas vinculadas a este tema, porque normalmente cada tema tiene ya revistas o journals muy especializados donde escriben los mejores analistas o investigadores sobre el tema. Entonces, llegar a estas revistas o a estos autores que son, digamos, los gurús en esa línea, pues a veces toma tiempo. Luego, familiarizarse también con los datos. Sobre comercio internacional tenemos datos, sobre todo en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. Tenemos datos de cada país a través de sus aduanas, ¿no? Y tenemos también datos de los grupos de integración, como por ejemplo Mercosur, NAFTA, incluso Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, todo, por un lado, familiarizarse con los marcos conceptuales y con la línea temática, y por otro lado, familiarizarse con los datos vinculados a esa línea temática, creo yo que son los dos primeros pasos, ¿no? Para no aburrirlos con mi tono de voz, quiero invitar a Fernando Jauregui, también nos presente más o menos cómo va su trabajo, por qué le encanta ese tema, ¿no? Y digamos, qué podría también, aprovechando tu tema, recomendar o motivar a nuestros colegas de filiales. Buenos días. Bueno, básicamente mi área de inclinación e investigación son el énfasis financiero en el mercado de capitales y el tema de la gestión cuantitativa de riesgos. La investigación que estoy planteando para este primer artículo se basa en el tema de un análisis de cómo se realiza la valorización de los activos, de las acciones principalmente, a través de una metodología de KPM que es muy conocida, pero mediante un esquema de KPM condicional, que básicamente plantea, a diferencia del primero, que presenta una serie de deficiencias y anomalías, lo que trata de buscar es, y analizar básicamente el artículo, es ver si bajo ciertas condiciones enfocadas a características del mercado y de mercados, estos efectos de estas anomalías se ven resuelta por esta nueva metodología complementaria de KPM. ¿Cuál es la lógica? Porque estoy diciendo seguramente muchas cosas técnicas. La lógica es tratar el mercado de valores, la idea es generar inversiones de portafolios tanto de corto y de largo plazo. Lo que se busca siempre es tener una especie de bola de cristal, ¿no? De saber cuáles los precios futuros y tratar de tener un portafolio pues idóneo en base a un buen conocimiento posible de factores o precios futuros de las acciones. Entonces, esta metodología de valorización tiene una serie de, digámoslo así, de técnicas, pero realmente, como sabemos, por el hecho de tratarse de esquemas de inversión en incertidumbre, nunca se genera, nunca el modelo que tú estimas te da el precio real en la acción. Entonces, lo que yo propongo en esta metodología complementaria a la comúnmente usada es generar un esquema donde analiza distintas particularidades, como el tamaño del portafolio, como el país donde se realiza, el sector donde depende la acción, a fin de demostrar
que hay ciertas características en las cuales un modelo no estático, sino un modelo estocástico un poco más complejo, puede así tener valores de un nivel de cercanía del 99% en la estimación del mercado de valores, y así tener portafolios, generación de portafolios eficientes con rentabilidad de más del 50% de un índice normal. O sea, es decir, como que buscando inversiones infalibles, ¿no? Es básicamente el propósito de mi investigación, y un poco mencionando lo que mencionaban los dos colegas anteriormente. Bueno, mi experiencia en investigación también creo que es fundamental mencionar el sentido de que es importante conocer los datos, porque cada énfasis de investigación, cada esquema de investigación, cada tema de investigación tiene una particularidad distinta. Los datos son distintos, el tema es distinto, entonces tienes que primero familiarizarte, conocerlo, y luego empezar recién a trabajar al respecto, ¿no? Es básicamente mi adelanto hasta el momento. Ahora me encuentro, ya hice la revisión bibliográfica, he encontrado distintos esquemas interesantes y estoy ya generando modelos. Como estadísticamente se dice, con un modelo no te dice nada, ¿no? Estoy realizando una serie de 300 modelos a fin de testear mi hipótesis. Voy a ir recién por el 120, así que me falta un poquito más. Gracias. Bien. Yo voy a comenzar presentando más o menos para que, como una referencia nada más de cómo se podría, cada quien tiene libertad de hacerlo con la flexibilidad y comodidad que quiera asignarle. Bueno, entonces me voy a desplazar, ¿correcto?, para poder mostrar más o menos en qué situación está mi artículo. Bueno, un artículo normalmente tiene una presentación que es su resumen, que digamos expresa o sintetiza el propósito, el objetivo de la investigación, también la metodología, y anticipa algunos hallazgos principales. De hecho, como no he terminado la investigación, es un abstract o un resumen provisional porque todavía no tengo yo los principales hallazgos. Cuando tenga los hallazgos terminados, seguramente voy a ajustar ya el resumen, ¿no? Pero para que se tenga una idea, tengo, digamos, el resumen al momento, ¿no? Ciertamente se consideran unas palabras claves, ¿no?, que son las palabras, digamos, pivots o determinantes para el análisis y para las discusiones o revisión de resultados, ¿no? Van a orientar la reflexión. Como le decía, toda investigación tiene una introducción que es, digamos, un compendio de los marcos teóricos, el estado del arte del tema, una revisión bibliográfica, y precisamente se van, digamos, a separar o resaltar aquellos marcos que van a ser más útiles en el análisis de la investigación. Yo que he hecho, no es que voy a comentarles toda la investigación, pero todo el análisis teórico, ¿no? Pero quería mostrarles más o menos cómo íbamos. Ciertamente la reflexión teórica es la que está más vinculada a las referencias bibliográficas. Entonces, este componente, que por lo general son 5 o 6 páginas, es el que va a cargar más digamos, el punto de referencias, sean bibliográficas, sean de internet, ¿no?, o de otro medio. Seguidamente, la estructura o secuencia del análisis refiere las metodologías, ¿no? Yo en particular estoy usando un método descriptivo porque recién me estoy aproximando al tema, y creo que la mayoría de nuestros colegas se están aproximando. Entonces, de hecho, que va a ser una primera mirada descriptiva para ir entendiendo, ¿no? Y seguramente varios de mis colegas también van a hacer un uso, digamos, mixto, tanto cualitativo como cuantitativo del tema, ¿no? En particular, para el tema de la integración comercial,
estamos nosotros tratando de construir una base de datos con información de la Corrección de Comercio y de las aduanas, ¿no? Para así identificar las principales familias de productos de exportación peruanos, porque estamos revisando el caso peruano, y hacer una clasificación, porque nos interesa diferenciar, ¿no? Digamos, las oportunidades, que son distintas, por cierto, de productos de commodities de bajo valor agregado con productos más elaborados, más sofisticados, de mayor valor agregado. Les anticipo, por ejemplo, de que los países a los cuales exportamos commodities o materias primas como los minerales o algunos hortofrutícolas básicos, pues son los países más distantes y más desarrollados. Para ello nosotros somos proveedores hoy básicamente de materias primas o de productos de bajo valor añadido. En cambio, nuestros productos más sofisticados nosotros los exportamos en la intrarregión, por ejemplo, de Alianza del Pacífico, de Comunidad Andina, e incluso en algunos casos también Brasil y Argentina, que son más Mercosur. Entonces, una de las motivaciones por las cuales me animé a ir avanzando en el tema de esta investigación es que me parecía muy interesante como oportunidad para formular recomendaciones o estrategias para mejorar nuestra oferta exportable y poder aprovechar estos tratados de libre comercio y movimientos de integración comercial justamente para crecer nuestra demanda por productos, generar más empleo y bienestar, porque esa es la lógica, ¿no? La lógica de firmar tratados de libre comercio tiene que ver con mejorar el empleo, los ingresos, ¿no? Y crear oportunidades para diversificar las exportaciones, llevándolas hacia productos de mayor valor añadido, ¿no? Luego, para el tema de las brechas, porque en el título nosotros hacemos referencia a barreras que dificultan el crecimiento del país, sobre todo por la línea de exportaciones, vamos a utilizar también el diamante de Porter como otra herramienta de análisis a efecto de verificar restricciones y también en contraposición proponer algún tipo de estrategias.